¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo, 21:01, 14 grados la temperatura en Asunción. Claudia Hilera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Torres? Un saludo a todos los televidentes de Cara o Cruz. ¿De salud? ¿Bien? Y estamos mejorando, así que si mi voz de repente falla, me tenés que hacer el Muy aguante. impresionante. Creo que Clary está con un problema de salud. El tema del ¿cómo Los es? cuadros respiratorios, las Respiratorios. complicaciones. Sí, realmente, y hay que cuidarse. El martes yo empecé con congestión, con un poco también de afectación en el pecho. Yo no estoy tan bien, ¿eh? No, así que hay que Hay un cuidarse camioncito realmente. que nos quiere arrancar. Sí, y reposar pesa las ganas que uno tiene de trabajar, por supuesto. Sí. Esto tiene que ver Vamos a preguntarle en el primer bloque, están con nosotros a hablar de los incendios forestales. Yo no sé si tiene que ver los incendios forestales. A lo mejor digo un disparate. Según Pero- un alejista, sí tiene que ver. Yo creo que tiene que ver. Impresionantes los cuadros con problemas respiratorios que hay. Pero enseguida vamos a hablar con nuestros invitados en relación a ese tema. Qué terrible lo del viernes, por Sí, la tarde, noche. lamentable por sobre todo. Yo salí acá del canal, me iba por Eusebio Ayala. Yo dije, ¿por qué está pasando acá? Yo no sabía, pensé que había un concierto. Después miré en redes sociales y fue un evento deportivo, la final del torneo de fútbol de salón Olimpia Cerro, y se armó lo que después vimos. Ahí están imágenes, esto en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes, ahí en el kilómetro 4,5, un fallecido. Un fallecido de 28 años, hablamos de Denis Saúl Carmona, de 28 años, que Hincha falleció. del Club Olimpia, Sí. el fallecido. Vamos a ver si podemos hablar después con el fiscal, uno de los fiscales que toma intervención en esta causa, Eugenio Campos. 157 imputados. Sí, 157 imputados, hablamos de ese número y que son todos hinchas de ambos clubes. Están imputados por perturbación de la paz pública, daños y transgresión de la ley de armas, la ley 1886/2. Te comentaba recién fuera de aire que se resaltan dos nombres. Hablamos de Pablo David Pérez Ordano y Guillermo Rafael Benítez Barrios, que están también en la mira con respecto a la investigación que se hace por el asesinato de este joven. Este es uno de los tantos temas recurrentes que siempre decimos en la mañana en Radio 1. Cuando se da un caso, un hecho de violencia, en este caso el asesinato de un hincha, instalamos este tema en agenda. ¿Y después qué pasa? Dirigentes deportivos metidos, privilegios para los barras, prácticamente se bajan los brazos en los controles. ¿Qué es lo que se puede hacer en relación a esto para evitar cortar de raíz una actividad deportiva a la final de un evento que también convoca a mucha gente, como es el fútbol de salón? Le escuchaba al comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez. Él dice, lo del asesinato estaba premeditado, porque los sospechosos llevaron un arma de fuego y fueron con esa intención. Según el comisario, el comandante de la Policía Nacional, le preguntaron si ustedes hicieron una especie de brazos caídos, porque hay imágenes incluso que se hicieron virales, de policías que antes de tomar intervención daba la sensación de que estaban huyendo. Yo no sé si no estaban preparados porque no son los efectivos especializados que tienen que estar para hacer frente a esto que sucedió, pero esto se descontroló. Yo no sé si no estaba en el presupuesto de la Policía Nacional, que esto pudo haberse descontrolado. Ya no es la primera vez que en un evento deportivo de fútbol de salón, yo me acuerdo hace un año, acá precisamente un domingo a la noche mostrábamos imágenes en el Club de Fomento en Barrio Obrero. Algo similar sucedió. Y ahora la policía dice, no, nosotros tomamos todas las medidas, hicimos lo que corresponde, pero esto se desbordó, un enfrentamiento que ya viene desde hace tiempo con estos hinchas mal llamados barras bravas, pero una situación descontrolada, quemaron incluso vehículos allí, tiraron de todo y lo más terrible, ¿verdad? La muerte de este joven hincha, y las autoridades, los dirigentes deportivos no asumen, porque acá hacen referencia a que hay responsabilidad también de la dirigencia deportiva. Está en línea Eugenio. Yo pensé que estábamos, escuché mal, pero vamos a ver si podemos hablar. Está tomando declaraciones, claro. Sí, hablamos 157 personas que tienen que declarar. Recién me dijiste, tengo la lista de los imputados. Dije, 157, vamos a estar hasta las 11 de la noche acá.
la cantidad de imputaciones. Acá lo que llama también mucho la atención es, y no es que llama la atención realmente, se lamenta y preocupa una vez más cómo la policía, por supuesto, se va a ver rebasada. ¿No vas a colocar 157 efectivos policiales para un evento de fútbol de salón o sí? ¿Cuáles son las medidas que se tienen que Increíble, tomar? como habíamos destacado el clásico pasado, José, ¿cuándo fue el último el clásico Olimpia? Hace 2 fechas, ¿verdad? Destacábamos la labor de la policía. Porque un clásico que se jugó en la olla, no hubo prácticamente desmanes, se resaltaba la labor de la policía. Le escuchamos al ministro Juan Ernesto Villamayor, decía, cuando se hace bien hay que decirlo, todo el dispositivo de seguridad que desplegaron para el superclásico que se disputó en la olla, no tuvimos inconveniente. Pero ahora se da esto que pasó el viernes por la tardecita noche en la Secretaría Nacional de Deportes y bueno, la policía, nosotros entramos en el trabajo de prevención de la policía, cómo es que estos hinchas llegaron con un arma de fuego, etcétera, etcétera, pero me decían que eso es prácticamente imposible controlar, por lo menos en este lugar. Vamos a cambiar de tema. Se controlaron los incendios forestales. Esto ha generado una tremenda preocupación. Enseguida está la titular de Infona, nos va a dar con precisión la cantidad de hectáreas afectadas. Está el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, también el directivo de la ONG Virá Paraguay. Las consecuencias, esto fue un incendio provocado o no, vamos a consultarle. ¿Vos tenés preparado un informe, Claudia? Sí, tenemos un informe, un resumen de la situación que se está viviendo en el Chaco paraguayo y por sobre todo también saber, Jorge, si es que con el trabajo que se hizo hoy del control de los focos ya se extingue completamente el peligro o no. Pero a continuación tenemos un material para ilustrar la situación. Los incendios forestales en el Chaco paraguayo ya afectaron 61.000 hectáreas según los datos oficiales y además se debe mencionar el daño a los animales, flora y los cultivos. La Secretaría de Emergencia Nacional confirmó que el peligro sigue latente. Autoridades habían explicado que el fuego en el Chaco llegó desde Bolivia y en algunos casos se debe determinar si fue consecuencia de alguna acción humana. En tal sentido, el Ministerio Público investiga las denuncias de supuesta quema intencional en diversos establecimientos en territorio chaqueño y notificó a los responsables para que presenten los permisos que les habiliten a realizar quemas controladas. Estas personas se exponen a imputaciones por incumplimiento de medidas de mitigación de incendios que tienen penas de entre 1 y 5 años de penitenciaría e incluso multa. Bueno, ya están nuestros invitados, le presentamos a la presidenta de Infona, la ingeniera Cristina Boraleski. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, para comentar un poco los datos que estamos sacando nosotros desde el Infona en conjunto también con las otras instituciones sobre lo que estuvo ocurriendo en el Chaco la última semana. Hoy el relevamiento de datos que tiene, 61.000. Hoy tenemos 68.825 hectáreas, este es un dato actualizado hasta el viernes pasado, probablemente entre mañana y el martes vamos a acceder a un número más fino porque dependemos de las imágenes satelitales que bueno, las estamos obteniendo las más actualizadas y en base a eso vamos haciendo un análisis multitemporal y ahí vamos teniendo el 68.825 hasta el día viernes y probablemente entre mañana y el martes tendremos el número final. Esto solo en la región occidental. Asimismo, en la región oriental, tanto la zona de Cerro Choboreca como Río Negro también. También está con nosotros el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Rúa. ¿Qué tal, ministro? Un gusto, Jorge y Claudia, estar en el programa acompañado de la ingeniera Boraleski y del señor Cartes. ¿Qué es lo que le estaba mostrando al presidente de la República el otro día, que se hizo viral, que él estaba distraído en otras cosas? Le estaba explicando el trabajo de combatir el fuego que están haciendo ustedes. Bueno, yo no sabía que eso se hizo viral, ¿verdad? El presidente de la República nos acompañó in situ y siempre hay que estar explicándole a las autoridades cuál es, en primer lugar, la situación, ¿verdad? Y cuál es el curso de acción que uno va a adoptar, ¿verdad? Entonces yo le estaba explicando, pero no sabía que se hizo viral. Lo que pasa es que cuando está el presidente de la República, el movimiento de gente cambia, ¿verdad? Nosotros estábamos instalados en Bahía Negra en la comisaría y bueno, a la llegada del presidente eso evidentemente se llena de gente y bueno, y él estaba también saludando y departiendo a la gente, pero a posteriori de eso mantuvimos por un espacio importante de tiempo reunión a solas con el presidente de la República en sede de la Armada
desde donde él hizo los contactos tanto con el presidente Piñera como con el presidente Morales. Bueno, tuve un día y medio de jornada laboral con él muy interesante y con muy buenos resultados, pero no sabía que se había hecho viral ni que se había interpretado de esa forma. Y antes de presentar a nuestro tercer invitado, Jorge, quiero recordarle a toda la gente que está compartiendo con nosotros que estamos también a través de Radio 1650 AM, la primera del dial, y que tenemos una pregunta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaroCruzPI, que dice si es que creen o no que los incendios forestales son provocados. Sí o no son las opciones, y también esto pueden responder a través de Facebook y los comentarios a través del hashtag COCPI. Claro, lo que pasa es que vos estás en otro rol ahora y no Tengo pasaron varios roles hoy. Sí, tenés varios roles, entonces la encuesta, la pregunta, ahí está. Sí. Pueden participar a través de redes sociales. Sí, muy importante saber qué opinan, y ahora sí, le damos la bienvenida a José Luis Cartes. Él es director ejecutivo de URA Paraguay, que ya estuvo opinando y analizando también toda esta situación que se está dando en el Chaco. Muy buenas noches, Jorge, Claudia. Gracias por la invitación. Sí, estuvimos actuando inclusive al norte y al sur del país, porque tuvimos incendios en 2 reservas, no solamente en el Pantanal, también en Itapúa, en la reserva, el complejo de reserva Burareta, en el sitio que se conoce como Canguerí, también tuvimos incendios. Ahora, enseguida vamos a seguir contigo, José Luis Cartes. Ingeniera, ¿por qué esto que se da? Y yo decía el otro día, me da la sensación de que veíamos estas imágenes, si bien ahora la situación está controlada, es un tema gravísimo desde el punto de vista ambiental, las consecuencias. ¿Qué se va a hacer a partir de esto? Ya, por supuesto, lo primero era controlar. Hoy leía que a partir del mediodía, esto puede ratificar acá el ministro, ya hay foco cero. Así mismo. A partir del mediodía. Pero ¿qué es lo que se viene ahora? Primero que nada, hay algo importante que tenemos que aclarar, ¿verdad? En el caso del Chaco, la zona del Cerro Choboreca y la zona del Río Negro, ese es un ecosistema xerofítico o semicerofítico. Eso significa que es un ecosistema seco, en donde el fuego es común, es un elemento natural de ese ecosistema. Incluso hay algo que se denomina una combustión espontánea, como estábamos hablando recién con Pepe también. La combustión espontánea ocurre porque hay un aumento de la temperatura de los cuerpos y de repente eso no puede escaparse. Entonces, con la presencia de oxígeno existe una combustión espontánea, en estos tipos de ecosistemas. Ocurre mucho también esto en el Cerrado, en el Parque Cerro Corá, por ejemplo, de la región oriental. Ahora sí, el volumen en que ocurrieron estos incendios son realmente preocupantes, aparte que a esto se sumó también el viento. Pero nosotros tampoco estamos descartando de que esto haya sido por una causa antrópica, ¿verdad? Causadas por quemas no controladas. Justamente un poco antes de entrar al aire estábamos conversando con el ministro, también estamos conversando con Pepe sobre este tema, de que creemos, en parte sabemos que entró por Bolivia el fuego, por el viento norte, y en otra parte también se inició acá en nuestro país. Las acciones que nosotros vamos a tomar primero es monitorear el área, porque ¿qué ocurre? Estas zonas, estos lugares ahora mismo el suelo está muy caliente, tiene temperaturas muy elevadas. Entonces ahora lo único que se puede hacer es monitorear el área y esperar que llegue una lluvia. Dentro de todo, estos ecosistemas, como había dicho anteriormente, son ecosistemas bastante resilientes al fuego. Entonces esperamos que una vez que pase una buena lluvia por la zona, va a empezar un proceso de regeneración natural de estos lugares. Y lo que nosotros tenemos que hacer primeramente es monitorear esta regeneración natural y en un momento ver si es que esta regeneración va a necesitar, digamos, un plus más, digamos, una intervención humana para poder acelerar ese proceso. Pero lo que nosotros podemos hacer ahora mismo es eso, ¿verdad? Esperar que pase una lluvia, que el suelo se enfríe, y ahí monitorear la regeneración y en caso de que sea necesario la intervención, hacer jornadas de reforestación y restauración del área. En caso que no se dé esa lluvia que menciona, ¿sigue latente el peligro que se reaviven estos focos? Claro, totalmente. Mientras no haya una baja temperatura, mientras no baje la temperatura, el fuego puede reavivarse. Pero estamos muy pensando en positivo realmente porque tenemos muy buenas condiciones climatológicas. Septiembre, octubre es una época bastante lluviosa para nuestro país, así que creemos que capaz en unos días más, en unas semanas más, se viene la lluvia en esa zona.
En el trabajo, ministro Joaquín Roa, que hicieron ustedes dijiste que fue determinante también el apoyo de Chile, el Sí. ¿cómo le dicen? Hidroavión, ¿verdad? Sí. Este, No. ¿No? Avión tanque. Avión Hidroavión es el que aterriza en el agua. Ese es, ese es. Es el hidro. Pues hoy leí hace una publicación, hidroavión, dije, se llama avión tanque. Avión tanque. El que nos prestó. Nos prestó Chile y arrendamos uno en Paraguay, con menos capacidad, ¿verdad? De 2.500 litros. Y esto, bueno, hicimos dos frentes de trabajo, ¿verdad? Una base en donde me quedé yo, que era base 5, en la base Adrián Jara, desde donde combatimos todo lo que venía de Bolivia y entraba a la zona de Choboreca, ¿verdad? Como decía la ingeniera, yo creo que lo que contribuyó a esto fue el viento de superficie sostenido, ¿verdad? 48 kilómetros, 50 kilómetros. Nosotros hacíamos monitoreo hora tras hora y otro frente de trabajo instalado en Bahía Negra. Entonces destacamos dos aviones, ¿verdad? Un tanque en base 5 con apoyo de productores de la zona, bomberos, personal de Fuerzas Armadas. Establecimos un puente aéreo entre Asunción Bahía Negra, Asunción base 5. Utilizamos Mariscal Estigarribia como alternativa. De hecho, con el presidente pernoctamos en Mariscal Estigarribia. Y bueno, y las tareas fueron coordinadas también desde Asunción, con informes meteorológicos en tiempo real, monitoreo con plataformas tanto del Infona, del MADES, como de la Facultad de Ciencias Agrarias, también de la ONG Huera Paraguay. Información que nosotros íbamos procesando en tiempo real y íbamos determinando cómo atacar el fuego. En un momento dado, nosotros nos movimos entre el hito 7 y hito 8, y bueno, en un determinado momento, cuando el viento cambia de dirección a noroeste, nos entra una lengua de Bolivia, amenazando un establecimiento ganadero que casi tuvimos que evacuar, que es la estancia Karenina. Por suerte entró en acción el avión tanque chileno, y pudimos enviar por aire a brigadas de bomberos forestales. Nuestra jornada empezaba a las 4 de la mañana y terminábamos el combate aéreo a las 5:20. Si teníamos que hacer extracción de personal, lo hacíamos a esa hora, y las brigadas que estaban operando en tierra haciendo cortafuegos con maquinarias, con topadoras, palas, rastras. Fue un trabajo infernal, por llamarlo de una manera, con el apoyo de todos los vecinos, los productores, un productor que estuvo conmigo a mi lado hasta que yo vine ayer, don Egon Neufeld, en donde está operando el avión tanque. Estamos cargando en su pista agua en el avión y estamos repostando combustible. Estábamos repostando en base 5, 5 minutos de vuelo. Los sobrevuelos se hacían en la mañana de monitoreo, a la media mañana, y nuestra hora crucial era entre las 12 y las 3 de la tarde, ¿verdad? En donde la temperatura y los vientos era lo que nos generaban problemas, ¿verdad? Nos aparecían focos, apagábamos, nos aparecían en otro lado, tales así que tuvimos que hacer un camino hasta bien adentro del monte, limpiamos, hicimos un helipuerto, llevamos un tanque de 10.000 litros y traíamos agua justamente de la estancia Karenina en un tanque cisterna tirado por tractor. Cargábamos este tanque de 10.000 litros y de ahí el UH, el helicóptero, operaba con el Bambi. Es decir, toda una ingeniería, valerse de los recursos y por sobre todas las cosas la voluntad de la gente, ¿verdad? La gente, los combatientes volvían a las 9 a la base, peleábamos contra el calor, contra el mosquito. Vemos imágenes del trabajo de los bomberos. Estas son imágenes de nosotros Bahía acá, a Negra. lo mejor porque era muy lejos, llegamos a dimensionar. Yo decía, escuchaba testimonios de los que estaban allí trabajando. En algunos medios de prensa lo presentaban como los héroes de ahora, porque esto, hecho, sí o sí teníamos que controlar por las consecuencias, ¿verdad, Pepe? De estos 68.000 hectáreas, como dice la ingeniera Boraleski. ¿Cuál es la consecuencia hoy cuando en todo el mundo
hay una corriente y necesariamente pegamos el grito al cielo para cuidar nuestro planeta. Yo después le quiero preguntar acá a la ingeniera o al ministro si esto fue provocado o no, si se puede saber eso o no, no sé si eso se puede llegar a determinar, pero digo, ¿cómo nos afecta esto de manera directa, Pepe? Y nos afecta de diversos ángulos, ¿no? A pesar de que estos ecosistemas, como bien dijo la ingeniera Goraleski, están adaptados a cierto nivel de incendio, tampoco es deseable un incendio de esta magnitud, ¿verdad? De hecho, que hay que evitar llegar a este nivel de incendios. Y este nivel de incendio se da justamente por la acumulación de biomasa después de los periodos húmedos que nos traen también el clima. Por eso es que este tipo de incendio se da casi cada 7 a 10 años, se da en la zona del Pantanal, al menos tenemos registrado eso, se dan estos ciclos porque se da ese crecimiento de biomasa, o sea que crece mucho la vegetación y después se desatan este tipo de incendios donde ya prácticamente es muy difícil de manejarlo. La humareda de estos incendios puede llegar muy lejos, ¿verdad? Se estaba hablando justamente a nivel internacional que el incendio del Amazonas tiene un alcance de 3.000 kilómetros. Hay alerta en Uruguay por la calidad del aire. Justamente hay una alerta en Uruguay, hay alerta en Buenos Aires. Habrán aumentado muchísimo las afecciones respiratorias, como bien estaban hablando. A propósito de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Todo el mundo está tosiendo, tiene la garganta irritada, las narices irritadas. Es justamente como consecuencia de esto, ¿verdad? Y precisamente esa fue una de nuestras preocupaciones. Al comenzar este incendio, pegamos una voz de alerta justamente a la Secretaría de Emergencia a través del MADE y tuvimos buena receptividad, ¿verdad? Porque tengo entendido que 60 personas de Bahía Negra, sí. En Bahía Negra el humo era irrespirable, era el aire. Básicamente la concentración de CO2, ahí se puede ver en pantalla, esa es la reserva Pantanal, la que está ahí, es una de nuestras imágenes. Cuando me avisaron que ya estaba en este nivel de incendio, ya se veía venir que era un incendio descontrolado de una magnitud muy grande y las fotos que venían de Bahía Negra mostraban un cielo negro, no se veía el sol. ¿Y qué les pasó a estas personas? ¿Tuvieron que ser evacuadas de la zona? No, fueron tratadas por el mismo Ministerio de Salud, in situ, ¿verdad? Fueron tratadas por afecciones en los ojos y en las vías respiratorias. Ministra, ¿hay antecedentes de incendios de esta naturaleza en nuestro país? 68.000, esos números que acaba de dar. ¿Tenemos antecedentes? Sí, en nuestro país hay varios antecedentes de incendios forestales. No recuerdo, pero hace aproximadamente 10 años también tuvimos un incendio bastante grande en la región oriental. No recuerdo la cantidad de hectáreas, creo que era un poco más de 68.000. No sé, Pepe, si te acordás, era hacia la zona. No recuerdo, pero recuerdo que el 2007 y el 2009 fueron atípicamente secos. También se trajeron los aviones, no sé si eran los aviones de Chile también que se llegaron a traer para poder combatir. De Venezuela, los helicópteros Chinook. Así mismo, en ese caso fue un incendio provocado, ¿verdad? Pero constantemente, como dice Pepe, esto suele ocurrir en este tipo de ecosistemas. Ahora mismo en el Parque Nacional Cerro Corá se hacen quemas controladas porque ahí existe una orquídea que es endémica de la zona y que solamente florece después del paso del fuego. Pero, como le decimos, es una pequeña cantidad, no en la magnitud en la que ocurre ahora. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a mirar cuáles son los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter y también en Facebook. ¿Crees que los incendios forestales que se dieron en el Chaco fueron provocados? En un 76% la gente dice que sí, solo 24% que no. Vamos a ver Facebook ahora. 81% que sí son provocados y 19% que no. Ahí está la opinión de la gente. Ingeniero, ¿esto se puede saber? Sí, una vez que nosotros podamos detectar exactamente en dónde se inició estos focos de incendio, nos va a ser mucho más fácil poder especular si fue realmente una acción humana o si fue una combustión espontánea, como había comentado al comienzo. Sabemos que en algunos lugares fue por acción humana, una parte entró también por Bolivia, pero una vez que tengamos imágenes un poco más actualizadas podemos saber exactamente el lugar donde se inició y ahí podemos empezar a trabajar para saber exactamente cuál fue la causa del fuego, ¿verdad? Esto nosotros también vamos a acercar al Ministerio Público. Tengo entendido que el fiscal Arriola es el que está encargado de
de la investigación. ¿Por qué yo provocaría un incendio? ¿Cuál sería mi motivación? Una cuestión de que eso tiene que estar autorizado, aprobado, con un objetivo. Esta es una práctica que se lleva a cabo hace varios años en nuestro país, ¿verdad? No solamente en el Chaco, sino que en la región oriental. Se tiene la creencia que al final de la época seca, digamos ahora en agosto, se queman los campos. ¿Por qué? Porque luego septiembre, octubre viene la época de lluvia y es la época de rebrote. Entonces se dice que la pastura o el cultivo en sí va a brotar mucho más rápido, pero eso ya está comprobado que realmente no es así. En el caso de la región oriental, por ejemplo en Santa Rita, hay muchos estudios que hablan sobre la calidad del suelo y que realmente siempre es preferible la siembra directa en los casos de cultivos agrícolas. ¿Por qué? Porque el incendio o la quema con el tiempo perjudica al suelo. Tal vez 1, 2, 3, incluso hasta 4 años tiene un poder de rebrote bastante interesante, las pasturas muchas veces, pero a lo largo del tiempo el suelo queda muy empobrecido por el paso del fuego. ¿En cuánto tiempo un terreno sí se puede recuperar además? Depende muchísimo de la zona, depende del ecosistema. Nosotros creemos que en este ecosistema, que es el bosque seco chaqueño, va a ser una recuperación no muy lenta, bastante rápida. Como decía anteriormente, son ecosistemas bastante resilientes al fuego, no en estas magnitudes, pero creemos que va a tener un poder de regeneración rápido. Acá yo creo, Jorge, que es muy importante mencionar de que no solamente se daña lo que es la flora, el terreno, los cultivos, sino también el daño a los animales. Sí. Se veían imágenes, hoy se rescató una tortuga, vimos en los medios de comunicación, nos comentaba también el ministro de Emergencia Nacional, pero quería, ¿verdad?, que el señor Pepe nos cuente un poco esa parte, cuántos animales salieron, pudieron escapar. Hay una preocupación muy grande con respecto a los animales, ¿verdad? Fuimos constantemente consultados sobre eso. Por un lado, es imposible determinar la cantidad de animales que pudieron haber muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no se encuentran los restos. No es que uno va a ir ahí al incendio y va a encontrar los animales heridos. Eso no es cierto, ¿verdad? Es irreal. Generalmente los animales huyen, ¿verdad? Hay que también tranquilizarle un poco a la ciudadanía en ese sentido de que muchas veces, como estos ecosistemas están adaptados hasta cierto punto a los incendios, los propios animales buscan su refugio, no son tontos, huyen, por algo sobreviven en la naturaleza, sí. Y buscan su refugio, ¿verdad? Lastimosamente, claro, hay muchas pérdidas, especialmente cuando el incendio es de gran dimensión, ¿verdad? Por eso hay que evitar ese tipo de situaciones. Pero estas imágenes que veíamos no correspondían acá. Imágenes de animales calcinados. En las redes circularon todo tipo de imágenes. Algunos sí, ¿verdad?, correspondían. Muchas veces algunos animales que se desorientan, algunos animales que viven en los árboles, por ejemplo. Tuvimos casos de monos, tuvimos casos de osos hormigueros, por ejemplo, que tienen también el pelaje muy largo. Muchas veces son muy sensibles a este tipo de eventos, ¿verdad? Pero acá es importante resaltar que los animales y el ecosistema necesitan áreas protegidas grandes para que se recuperen pronto, porque ellos buscan ese refugio y después vuelven a poblar rápidamente lo que fue despoblado por el incendio, ¿verdad? De hecho, la tortuga que vos mencionaste, Sí. Claudia, este ministro encontrado, creo que hizo un tuvo Cavó la en capacidad de cavar un sí. pozo y ahí se la encontraron. refugió allí, y ahí lo Ahí la encontraron. Y lo traen acá para que... Entiendo que ya llegó, va a ser asistido por profesionales del área y a posteriori seguramente vamos a estar coordinando con especialistas para liberarlo nuevamente en su hábitat. en su hábitat. Es correcto, Menos al mal, yo pantanal. no van a decir que la van a llevar al jardín botánico, no. zoológico. El único que quedó fue un perro que rescatamos del bañado que quedó en la secretaría y ahora falleció lastimosamente. Este caso en sí, ¿tiene mucho que ver lo que pasó en el lado brasileño o es una cuestión distinta? Porque se dio de manera prácticamente simultánea, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Son situaciones distintas o influyó? Nosotros no tenemos conocimiento de relación entre el incendio del lado brasilero y el paraguayo. Sí, el lado boliviano y el paraguayo, ¿verdad? Incluso tenemos el track, digamos, como dice el monitoreo satelital, indica que se inició en el Pantanal paraguayo y después fue dando la vuelta
de nuestra reserva, justamente la estación Tres Gigantes, pasó al lado boliviano y con el cambio de viento sur se fue hacia el norte y después volvió a entrar, porque cambió otra vez el viento y volvió a entrar por la zona de Fortín Galpón, nuevamente territorio paraguayo. Hizo un anillo. El trabajo que hicieron ustedes, ministro, puesto que le preguntaba recién a la ingeniera Guaraleschi, ¿se puede llegar a determinar si esto fue provocado? Digo, porque ustedes estuvieron allí, no sé si hay indicios, no sé cuál fue el trabajo de la Secretaría del Ambiente en este sentido, si estuvo también allí en el lugar. Bueno, básicamente lo que hicimos nosotros fue el combate, la protección, la construcción de los cortafuegos, en muchos de los casos el contrafuego, el cortafuego que es la calle, el contrafuego que es cuando vos quemás para que el incendio que te está viniendo no encuentre más material inflamable, pero nosotros no estamos en condiciones de decir dónde se originó, cómo ni por qué, ¿verdad? Habrán escuchado decir en todos los medios que eran las instituciones con rigor científico, con los técnicos y las plataformas las que quizás puedan determinar eso. Acá justamente estoy recibiendo una precisión con respecto a mencionar si es o no por acción humana. Hablamos de dos posibilidades cuando se trata de una acción humana, ¿verdad? Intencional, quema para pastura. Y la otra opción es no intencional, pero sí prendieron una fogata para quemar residuos, por ejemplo. Así mismo, el Cerro Choboreca es un lugar donde hay muchos cazadores también. Entonces, donde muchas veces hacen su campamento, dejan la fogata prendida. Eso con el viento norte, como es una zona muy seca, es muy combustible, entonces con un viento se empieza a prender la hojarasca y eso puede provocar también un incendio, así mismo. Yo creo, y no quiero generalizar realmente, pero creo que es una situación que notamos todos, ¿verdad? Como que no hay conciencia con respecto al daño que se le hace al ambiente con este tipo de acciones. Incluso creo que el Infona, el instituto, no se conoce tanto. Uno habla del Infona y así un ciudadano o una ciudadana no conoce realmente. O sea que eso yo tenía guardado, le iba a preguntar. Sí, los trabajos que se hacen. No solamente los trabajos, ¿por qué me da la sensación de que ahora Infona, la institución se visibiliza? Sí, y no quiero hacer un comentario sexista. No quiero hacer, ¿verdad? Está bien, gracias por la declaración. No tiene nada que ver eso, pero por eso le iba a preguntar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que cambió ahora que hoy Infona está como que más, la institución, digo, como que más protagonista en distintas Bueno, cuestiones? realmente desde que iniciamos el trabajo en el Infona, el trabajo que viene llevando adelante es gracias al equipo que tenemos dentro del Infona, ¿verdad? Yo siempre digo, no soy solamente yo, sino que todo el equipo que a mí me acompaña, ¿verdad? Tenemos un equipo bastante bueno, técnicos, ingenieros que ya estaban, que eran de la casa, y también un equipo de confianza mío que me acompañó, ¿verdad? Yo creo que nuestro trabajo, no voy a decir que es un éxito porque creo que todavía nos falta mucho más, pero que hoy en día el Infona se visibilice, es primero el trabajo en equipo que estamos llevando dentro de la institución y en segundo lugar que nosotros nos abrimos a trabajar con todos los actores del sector forestal, ¿verdad? El Infona tiene el consejo asesor que lo volvimos a reactivar, estamos trabajando con las ONGs, con el sector productivo, con la academia también, porque creemos que, y más aún en el sector forestal, la creación de políticas públicas tiene que involucrar a todos los actores del sector. Entonces yo creo que eso es lo que hace que hoy en día el trabajo que estamos llevando adelante se visibilice también un poco más y bueno, por sobre todo volver a recalcar que un buen equipo de trabajo también es importantísimo para poder llevar todo adelante. Nosotros no estamos en condiciones, ministro, para ir redondeando. Tenemos que recurrir a asistencia, Chile en este caso, o no estamos preparados, ¿verdad? Porque son situaciones fortuitas que no sé si vale la pena hacer semejante inversión o por dónde viene la historia. Yo considero, es decir, creo que nosotros sí estamos preparados. Estamos. La magnitud de lo que ocurrió y esto hay que resaltar, ¿verdad? El vínculo del presidente con el presidente Piñera facilitó muchísimo y no había chance de desperdiciar un ofrecimiento de este tipo y que fue muy efectivo. ¿Nosotros pedimos ayuda o ellos ofrecieron? No, ellos conversaron, el presidente Piñera le ofreció al presidente y el presidente aceptó, ¿verdad? O sea, por un lado es eso, ¿verdad? Y ahora yo creo que tenemos que sentarnos a pensar, como me dijo el presidente, sobre la posibilidad de adquirir un avión de este tipo.
¿verdad? Eso creo que le va a venir muy bien al país. Porque Tenemos podemos personal entrenado. accionar con mayor rapidez, ¿verdad? No esperar. Evidentemente. Ahora bien, lo que nosotros queremos ahora es hacer todo un trabajo de concienciación durante los 365 días del año. Yo hablé con el ministro de Obras Públicas, tenemos liberados los puestos de peaje, vamos a distribuir volantes, vamos a hacer charlas, vamos a trabajar con el Infona, con la sociedad civil. Y yo creo que esto lastimosamente se convierte en un nuevo hito disparador. Yo creo que vamos a tener un antes y un después de lo que nos pasó, no solamente en contexto de preparación, ¿verdad? Queremos fortalecer los cuerpos de bomberos en zonas de alto riesgo, los cuerpos de bomberos de Filadelfia, de Neuland, quienes se desplazaron 4 horas en camioneta y se integraban inmediatamente al trabajo. Entonces hay que dotarles a estos cuerpos de mochilas, de pantallas, de GPS. Uno no puede entrar a trabajar en el Chaco sin GPS. Yo me bajé del helicóptero pensando que podía llegar a un fuego y tuve que caminar 3 horas para que me saquen de vuelta. O sea, tenemos que estar equipados, entrenados, y esto tiene que correr paralelo una campaña de concienciación con la participación también de ustedes, medios de prensa. Para redondear, Claudia. Sí, quiero saber la opinión justamente de don Pepe, la calificación que le da a las instituciones del gobierno, a las diferentes instituciones para hacer frente a esta problemática. Mira, realmente no siempre vemos una reacción tan rápida del gobierno, así que quería felicitarle acá al ministro, también a todo el gobierno, porque nosotros pegamos una voz de alerta que fue Tomaron atendida. en serio el drama. Tomaron en serio, realmente sí, fue sorprendente, no solamente el gobierno, ¿verdad? También los propietarios de la zona de Choboreca, los propietarios de Agua Dulce, con quien yo estuve compartiendo esta semana, justamente estuvimos intercambiando muchas ideas, porque acá quiero resaltar un punto. El problema no es durante ni después, el problema es que nosotros no estamos atendiendo el antes. Nosotros apostamos mucho con el capital humano. ¿Qué pasó, por ejemplo, en San Rafael, en Canguere? Ahí nosotros apostamos por el capital humano y había mucha accesibilidad. Entonces, los bomberos de las zonas vecinas, ¿verdad? De ahí de Obligado, de Caronaí, nos asistieron rápidamente, todo fue controlado en cuestión de horas. En la zona de Chaco, en la zona de Choboreca, de Pantanal, es inaccesible. Sí. Tenemos capacidad, pero no tenemos accesibilidad. Distancia de 200, 300 kilómetros. Lugares que no, hay que abrir picadas para llegar. Entonces, tenemos que trabajar antes, como dijo la ingeniera, e inclusive pensar en que esto tiene que ser controlado con quemas prescriptas, con planificación, con una evaluación de alarma, de niveles de emergencia, etcétera, etcétera. Pero invitamos a eso, ¿verdad? Porque en el 2007 pasó la misma cosa, se conformó un comité nacional que al final no corrió más, ¿verdad? Después de un tiempo. Bueno, nos vamos. Cerramos este bloque porque después tenemos el tema político. Pepe, por las dudas, ingeniera, ministro, ya abrió el paraguas, le felicita a usted y no tipo Bolsonaro que le culpa a las ONG del incendio. No tiene nada que ver acá las ONG. No somos incendiarios, no. ¿No son ustedes? No. Bueno, gracias, ingeniera. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ministro, muchas gracias. A ustedes, al contrario. Pepe, gracias. Muchas gracias. A la vuelta a la pausa hablamos temas políticos en general, varias cuestiones. Se van a dar los cambios. Ahí está el ministro, esperando. asesor político, está el diputado Raúl Latorre, también el senador Martín Arevalo. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a cerrar la consulta que habilitamos sobre el tema de los incendios forestales. Y dice, ¿crees que los incendios forestales que se dieron en el Chaco fueron provocados? En un 78% de la gente dice que sí, 22% que no. Vimos Twitter, ahora vamos a ver Facebook, 80% que sí y 20% que no. Y hay que recordar que el Ministerio Público está haciendo la investigación para determinar si se debe a la acción humana, ¿verdad? Sí. Bueno, el siguiente tema, ¿vos tenés un material? Tenemos un material para hablar acerca de esta situación política que se da considerando el pedido de... Qué bombazo tiró Martín Arevalo, senador, está con nosotros. Pero movió que después... un tsunami político generó Martín Arevalo pero la semana pasada. Pero que finalmente desmintió después el senador Juan Carlos Galaverna. Con respecto a los cambios, a las sugerencias para que Mario Abdo Benítez cambie al ministro de Hacienda y también a la ministra de Industria y Comercio, el senador Juan Carlos Galaverna dijo que no es así, pero hay que mencionar que no solamente desde... ¿Para quién le crees más, Galaverna o a Martín Arevalo? Después vamos a hablar, quiero escucharle primero al senador a ver qué pasa. Bueno,
no solamente los sectores políticos están pidiendo los cambios, hablamos también de sectores sociales Sí. y también desde la oposición, ¿verdad? Que termina siendo un sector político. Pero a continuación tenemos un material al respecto. Con la marea en aparente calma, van pasando los días y los cambios dentro del gabinete de Mario Abdo Benítez no se concretan. Esta espera no solo obedece a lo que decían las encuestas con respecto a que el 80% de las personas consultadas quieren nuevas figuras en los ministerios, sino también lo dicen las manifestaciones de algunos sectores y hasta los propios integrantes de Colorado Añetete. Días atrás, el senador Martín Arévalo mencionó que en la bancada oficialista de la Cámara Alta se habló de sugerir cambios en el Ministerio de Hacienda y también en el Ministerio de Industria y Comercio, e incluso añadió nombres de posibles candidatos como los economistas Amílcar Ferreira y César Barreto, aunque el senador Juan Carlos Galaverna, también de Colorado Añetete, salió al paso de lo expresado por su colega y aseguró que la bancada no planteará al presidente de la República que remueva a ningún ministro, ya que están satisfechos con el trabajo. En tanto, el propio Mario Abdo Benítez dijo que solo escuchará las sugerencias, pero que las decisiones las tomará él. En este sentido, opinó el asesor político de la presidencia, Daniel Centurión, quien confirmó que van a ir dándose cambios en el gabinete de ministros y ratificó que se necesita mayor gestión, además de redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, ya pasaron más de 15 días de cumplirse un año de gobierno y más de un mes de la crisis que tuvo a punto de tumbar a Mario Abdo, y aún no se nota el golpe de timón hacia horizontes más esperanzadores. Bueno, tenemos una pregunta para ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, y también en el Facebook, que dice: ¿crees que la propuesta de una cumbre de poderes generará resultados positivos? ¿Sí o no son las opciones? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Propósito del informe, qué mucho ya escuché ese golpe de timón. Sí. Qué mucho. ¿Cómo que el golpe de timón? Pero piloto de tormenta dijo que era el presidente, ¿verdad? Es cierto. No de un bar, así tiene que hacer golpe de timón. Pero Y eso hasta puede ser ahora- muy imprudente, un cambio así puede ser muy imprudente. Hasta ahora capaz. dice, sí, Vamos a creer el que presidente está todavía en el barco, parece que tipo el Titanic, el barco, pues él está ahí pensando, ¿cómo es que dijo Beto Velar? Él no es débil, sino es manso y se toma su tiempo. Que la Oh, mansedumbre ¿cuánto no tiempo? se- Enseguida vamos a preguntarle a Dani Centurión eso, ¿cuánto tiempo es lo que se va a tomar el presidente? Aparte del tema de los cambios, convengamos que él instaló. Claro. El presidente instaló, ¿verdad? Él dijo, a partir del 15 se van a ir dando los cambios. Bueno, esto generó... Pero eso fue mucho antes de la crisis. ¿recuerdan? No, ya fue después de la crisis. Pero antes de la crisis, cuando se cuestionaba la baja ejecución de los ministerios, se había prometido que al cumplirse un año de gobierno Iban a se haber iban a cambios, hablar de los cambios. Cierto. Claro. Martín Arévalo, senador, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, Claudia, Raulito. Agradecido por la invitación y compartir con ustedes. ¿Qué es lo que te hizo Liz Kramer si ella no está en el presupuesto en ningún, inclusive la encuesta que apareció de la gestión de los ministros, ella no figura entre el lugar número, los primeros 5 lugares? ¿Por qué Liz Kramer? Partamos de la base de la parte económica, la recesión que hay. O sea, eso es lo que se tocó y eso fue lo que me preguntaron. Porque el periodista que me preguntó me dice, hay nuevos tributos que se van a cobrar y ¿qué pensás? Entonces, antes de hablar de nuevos tributos, sería importante hablar un cambio de figura. ¿Por qué? Porque la preocupación que yo tengo es que toda decisión, ciertamente que se presentó el presupuesto anual y hay una variación de 2% de suba y casi es igual a este periodo. Pero lo que me habían preguntado tus colegas era una decisión difícil, que era asumir una responsabilidad de una suba. Entonces yo decía, le va a golpear al presidente. ¿Por qué? Porque la decisión que toma Benigno no va sobre Benigno, sino va directamente sobre el presidente, porque es el hermano, y de repente ese desgaste que tiene Benigno, y yo recalco otra vez lo siguiente, tiene la buena predisposición, tiene la camiseta puesta, pero evidentemente que habría que hacer un cambio. Incluso yo pensaba que podía ser un superministro económico, pero dejar ese espacio que es el ministro de Hacienda a otra figura que pueda tomar las decisiones y que la gente acompañe con el razonamiento. Esa reunión que dijiste que se iba a hacer al día siguiente, creo que hablaste el martes, la semana pasada, esa reunión al día siguiente con el presidente de la República, ¿no se hizo esa reunión? Llegó el presidente Piñera, entonces se desconvocó nuestra reunión de bancada y seguramente esta semana vamos a tener. Pero
la posición mía, yo en todo momento dije que era una posición mía que iba a llevar la bancada y que iba a comunicar. El presidente es el que toma la decisión categórico. Nosotros como amigos, yo decía en voz alta, como amigos, como compañeros de equipo, le íbamos a sugerir. El tema de Liz Kramer era justamente que yo no le veo, no le siento, y hay ese problema económico dentro del país que cuando hablamos con el común de la gente te dice que no le alcanza. Entonces algo hay que hacer. Y reiterarte, decía Claudia, el propio presidente dijo que mucho antes de la crisis del juicio político, él había dicho que después del 15 se iba a tomar una decisión de quién hizo bien la tarea y quién no. Y yo creo que hay algunos que realmente no están a la altura de las necesidades y hoy tendría que dar el paso al costado, pero es el presidente que tiene que asumir eso. Paso al costado, Ullón, bombazo le tiraste a Ullón. Bueno, realmente hubo un problema administrativo que justamente se tendría que cuidar en toda esta etapa, que era que se va el nuevo presidente de IPS para asumir, no le dejan, no hay decreto. El propio presidente de Conatel hace una resolución y deja a Mami Roa como presidente de Conatel. Me supongo que le habrá consultado quién iba a quedarse en su reemplazo en Conatel. Entonces es la responsabilidad del ministro de gabinete. Al presidente no se le puede llevar este tipo de problemas. Entonces él se tiene que dar cuenta realmente que le está forzando al amigo con su deficiencia, con su incapacidad. O distribuye las responsabilidades o directamente, porque lo que yo creo y lo que yo sé es que quiere agarrar todo, porque incluso estaba en el tema de secretario de tema energético. O sea, es mucho trabajo para una sola persona. ¿Qué es lo que quiere agarrar todo? ¿El trabajo? El trabajo. Y no le va a dar, no hay cristiano que aguante eso. Entonces tiene que distribuir, son muchos en la presidencia que pueden hacer ese tipo de trabajo. Y bueno, yo veo desde afuera ese tipo de inconveniente y me preocupa porque soy parte del gobierno y luché mucho para llegar. Entonces cuando hay ese tipo de inconveniente, entonces levanto la voz también un poco del sentimiento de la gente para que de repente se tomen las decisiones. Tenemos por el otro lado también al diputado Raúl Latorre, de Honor Colorado. ¿Cómo ve el sector cartista suspenso con respecto a los cambios que se habían anunciado? Sí, muy buenas noches, Claudia, Jorge, Martín, a Dani también, que ya está con nosotros en estudio. Bueno, en primer lugar es importante establecer la posición del movimiento Honor Colorado. Nosotros entendimos, en base a lo que sucedió, entendimos la firma del acta bilateral como un hecho grave. Nos forzó a tomar una posición a favor del juicio político. En determinado momento esa acta fue anulada, lo cual planteaba un cambio en las circunstancias en cuanto a la urgencia de ocuparse de esa situación, lo cual nos llevó a un cambio de posición, fundamentalmente por el hecho de que nosotros estamos ante un escenario de clara desaceleración económica, como estaba compartiendo con nosotros Martín, y que la inestabilidad política consecuente a un juicio político iba a ahondar esa crisis financiera en la que nos encontramos, porque como ustedes bien saben, si bien la gestión pública naturalmente es muy importante para la activación económica, sigue siendo predominante la inversión privada en el marco del fortalecimiento de la economía de nuestro país. Y entendimos de que en ese momento ese juicio político iba a lastimar mucho, y la inestabilidad política consecuente iba a lastimar aún más nuestra economía. Y bueno, decidimos reposar a partir de la anulación de esa acta en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, por un lado, y por la comisión bicameral que se está ocupando específicamente de ese tema, para continuar las investigaciones
pertinente y deslindar las responsabilidades concernientes al acta bilateral. O sea, ese es el génesis de la posición del movimiento Honor Colorado con respecto a esta situación. Y en ese sentido también, a nosotros, voy a hablar personalmente, bueno, recorremos, nos gusta recorrer, nos gusta hablar con la gente, nos gusta subirnos al Uber, subirnos al taxi también, caminamos por los barrios y la preocupación de la gente es, o el discurso que escuchamos es ya casi reiterativo, es básicamente el mismo pensamiento de una clara falta de circulante. No hay plata. No hay plata, ¿verdad? Básicamente te dicen que no hay plata, que no hay ventas, no hay ventas en los locales de ropa, en los expendios alimenticios, todo lo que no es, no son artículos básicos, caen. Y ese es el discurso de la gente, ese es el discurso de la calle. Entonces, dentro de ese marco, nosotros, y vos preguntabas, Jorge, cuando empezaba el programa, el golpe de timón, y bueno, yo creo que si vos ves el iceberg, que está por atropellar el iceberg, y bueno, tenés que meterle un golpe al timón para salir de ese curso de colisión. O por decirlo de alguna manera, estamos en el primer tiempo del partido. Estamos en los 15, 20 minutos del primer tiempo del partido, sería el primer año de gestión proporcionalmente, y estamos perdiendo 3-0. Y si vos estás perdiendo 3-0 un partido de campeonato en el primer tiempo, y bueno, y el técnico tiene que cambiar jugadores. Entonces, en ese sentido, yo coincido con Martín, ¿verdad? Tienen que haber cambios, creo que Dani lo había dicho también en su momento. ¿Qué cambios tiene que haber o cuáles son los nombres que tienen que posicionarse? Y bueno, ese es un atributo indelegable del presidente de la República, que finalmente es el director técnico de este equipo o es el capitán del barco del Ejecutivo. Pero una cosa es segura, tienen que haber cambios, tienen que haber esfuerzos coordinados, especialmente centrados en la reactivación económica de nuestro país, que va a redundar en una serie de beneficios. Y decía Claudia, creo que preguntaba ahora o Jorge, bueno, va a servir en ese sentido una cumbre de poderes para cambiar el status quo de la situación. Y yo creo que sí, puede servir, pero finalmente el Poder Judicial sabe lo que tiene que hacer. El Poder Legislativo, y en ese sentido sí, nosotros tenemos un relacionamiento armonioso con los colegas de la bancada de diputados de Colorado Ñetetê, y siempre hemos acompañado como movimiento, como bancada de Honor Colorado de la Cámara de Diputados, siempre hemos acompañado los procesos o los proyectos de ley que venían del Ejecutivo que iban a ser de beneficio para la ciudadanía. Entonces, yo creo que más allá de una cumbre de poderes que seguramente tendrá muchas cámaras y ha de ser un evento vistoso, el director técnico tiene que revisar la banca, tiene que hacer algunos cambios de manera inmediata para fortalecer nuestra economía y volver a ganarse la confianza de la ciudadanía, que en este momento sí está lastimada. Y también eso repercute en la economía, porque hay una frase que es muy utilizada y no puede ser más cierta y más oportuna, que es ante cualquier riesgo en la gestión, en la estabilidad, el primero en correr es el capital, porque el capital tiende a tener una conducta, un comportamiento cobarde. Cuando hay riesgo, el capital se retira. El capital se retira, la economía se resiente. La economía se resiente, la gente siente que no hay plata, no hay circulante, no hay ventas, Jorge. Senador Martín Arévalo, pasó el terremoto del presidente de la República. El juicio político explicó al diputado Latorre, se sepultó, Cámara de Diputados, no corrió. Se esperaba que se estabilice. Inclusive tu colega Beto Velar dijo, cuando se puso en duda el liderazgo del presidente, dijo, no, un liderazgo débil, es manso. Esto que planteaste la semana pasada y que Claudia recordó, o a la mañana dijiste una cosa, a la tarde aparece un senador, un referente de Colorado Ñetetê, como el senador Juan Carlos Galaverna, dicen, yo no sé dónde sacó esto, no hay ninguna reunión mañana, nosotros no acordamos pedir la cabeza de nadie. Y me preguntaban el otro día, ¿no hubiese sido mucho más fácil de tu parte llamarle, no sé, a Dani Centurión? Ya sé que evidentemente con Ullón no creo que hables, pero a alguien cercano a decirle, nosotros queremos, antes de exponer una situación, pues yo entiendo que la oposición plantee cambio de ministro, porque un senador oficialista
públicamente en una rueda carapé de prensa exponga y pida la cabeza de 2 ministros, eso denota no mucho liderazgo, digamos, de parte del presidente, que tiene su bancada. ¿Qué es lo primero que dice? Ni su bancada puede controlar. No, yo creo que Mario es bastante democrático. Yo creo que él no impone ninguna bajada de línea ni a senadores ni a diputados. Eso vamos a ser claros, y yo creo que él demostró cuando era senador ya ese tipo de liderazgo. Él escucha mucho, es muy firme en sus posiciones y se toma su tiempo para tomar sus decisiones. Ahora, yo te decía, cuando terminó la reunión de mesa directiva que yo estaba presidiendo como presidente del Congreso, en ausencia de Blas, y te reitero, la pregunta fue justamente de unos impuestos que se iba a implementar, cosa que para mí era muy difícil, ¿verdad? Yo decía, nosotros vamos en bancada a analizar y vamos a plantear, pero yo como senador, en forma particular, yo no quiero exponerle también a la bancada. Si la bancada no asume, no hay ningún problema, lo puedo hacer al presidente. Y yo sé que hay varios exponentes de la bancada que opinan igual. Ahora que no lo digan es otra cosa, ¿verdad? Pero yo no tengo ningún problema para asumir. Y ya te lo dije por qué. Una era la exposición al presidente, segundo, a la otra señora no la veía, ahora le veo muy activa. Y me parece bien, me parece bien. El tema económico hay que englobar también lo siguiente, Jorge. No es solamente por una cuestión de tomar malas decisiones, pero un contexto, y yo creo que varias veces ya el presidente lo manifestó. El tema Argentina, Brasil, la recesión que tenían los dos, el tema de la soja, bajada de precio, el tema de la carne, el tema de petróleo que subió y que tuvimos que levantar los precios. Entonces, todo ese tipo de cosas fue la tormenta perfecta que agarró Marito, ¿verdad? Y cuando se veía que se estaba mejorando, pum, viene y cae este tema del pedido de juicio político, lastimosamente. Entonces, pero hay que solucionar este problema porque, como dice un amigo, ni tu señora no te quiere si es que no hay el efectivo en el bolsillo. Así mismo. Entonces, creo yo que después de la presentación que hizo el ministro de Hacienda en el Senado a los líderes, hay un presupuesto bastante racional, austero realmente, y muy poca suba. Y bueno, vamos a ver realmente con las inversiones en obras públicas si se puede dar esa reactivación, y sobre todo el tema de que el sector privado pueda confiar en el gobierno y pueda invertir para que haya esa explosión económica. Entiendo que su postura es la solicitud de cambio de estos 2 ministros puntuales, Hacienda e Industria y Comercio. Con respecto a los otros integrantes de Colorado NTT que mencionó que sí tienen también la intención o al menos el deseo de que se cambien a otros ministros, ¿hablamos solamente de estas 2 carteras o de otros ministerios también? No, hay otros. ¿Cuáles serían esos? No, yo ya no quiero asumir, yo ya voy a levantar, no vaya... Pero diga cuáles son los ministerios, sin que digan los nombres. No, pero si después los bombazos que tiraste la semana pasada, tiraron No, una pero por lo menos. Parece que le dejaron solo acá al Senado. ¿No van a hacer otra reunión con el presidente sobre eso que se suspendió? Porque es cierto, vino el tema del presidente de Chile. Esta semana. ¿Y vos te vas a ir con la misma propuesta? Claro, mantener la posición. Por eso quiero dejar bien claro, salía uno de los diputados, decía, no, bueno, no puede agarrar, cambiar y ponerle a uno una especie de su sector político. Ni le conozco al Amílcar Ferreira, sé que es un buen profesional, la referencia que tengo, y César Barreto. O sea, ni le conozco siquiera, ni le conozco. Solamente que por lo que escuchamos de su grado de preparación y lo que necesita hoy Hacienda era eso, ¿verdad? Pero para aclarar esa parte nada más.
Raúl Latorre, diputado, coincidí, dijiste que tiene que darse el famoso golpe de timón. Yo no sé si puedo usar ya otro término. ¿Qué otro término podemos usar que no sea golpe de timón? Cambio de dirección y ya está. Bueno, Movilizar al banco suplente. movilizar, varios están haciendo calentamiento o no. Porque a mí me dijeron, yo no sé si eso es real, le quiero preguntar después a Dani Centurión, que no quieren ser ministros. De hecho, el presidente en algún momento dijo, cuando todavía no había quedado resuelto el tema de juicio político, nadie quiere ser ministro de un gobierno que se puede ir, dijo. Pero yo creo que fue en otro momento y era justamente el tema de Hacienda, que era aborda, pero aborda por una cuestión de... No, yo creo que esa era otra coyuntura, Jorge. Si mal no recuerdo, ese fue el discurso del presidente de la República cuando estaba ante la latente posibilidad de un juicio No, político. pues ya se resolvió. Si ya se hizo la reunión, ustedes se fueron a la casa de de un HC, juicio. todos abrazados, ya todos No, felices estaban. No, sí, está todo muy bien, Jorge. Yo estoy situando nomás esa expresión del presidente de la República en un contexto temporal, claro, era dentro del marco de un inminente juicio político. Yo creo que el escenario es diferente y yo creo que es un deber cuasi patriótico en caso de que el país necesite a determinados actores que asuman esa responsabilidad. Coincidí con Tony Barrios, senador de Honor Colorado, dijo, 3 nombres lanzó él, Arnoldo Vims, Denis Lichi y Eduardo Peta. ¿Por qué tomas agua ahora justo cuando te está? Coincidí con lo de Tony Barrios. Yo tengo 1.000.000 de coincidencias con Tony, además del tremendo aprecio que lo tengo y tenemos otra gran coincidencia política que es, yo creo que es una prioridad también, así como movilizar el banco de suplentes en el Ejecutivo, regularizar, Jorge, la situación del Senado. El Senado en este momento está actuando de forma completamente irregular, con 2 senadores que no fueron electos ni proclamados, en total violación al principio fundamental que sostiene nuestro sistema republicano, que es el de la democracia, la elección a través de los votos, y hoy por hoy el senador más votado no está en el Senado, que es el expresidente de la República, Horacio Cartes, y están 2 senadores que no fueron electos ni proclamados. Y hay que decir esto, Jorge, y audiencia, esa es una situación que genera crispación. Y yo también, en el marco del respeto a estos senadores, yo les diría, existen intereses superiores al interés personal o individual. Existe un partido que está buscando caminar para adelante en un sendero de unidad y sí soy un convencido de que de la salud del Partido Colorado depende en gran medida la salud de la República del Paraguay. Y yo creo que en beneficio al partido, al país, al propio liderazgo que sirven, que es el presidente de la República, Mario Abdo, deberían dar el paso al costado para que terminen estas crispaciones. Ahora, con respecto a la puntualización de qué ministros deberían salir, Jorge, como te decía al inicio del programa, yo preferiría no entrar en ese campo y delegar esa responsabilidad a quien finalmente la tiene con un acervo constitucional. Sí creo, tenemos que dinamizar la economía, sí creo, tenemos que fortalecer la infraestructura hospitalar dentro del marco del sistema de salud y mejorar la dinámica de provisión de los medicamentos, entendiendo que existe un listado de medicamentos esenciales, que es el compromiso mínimo de la salud pública, que tienen que estar disponibles efectivamente en los hospitales, centros de salud, unidades de salud familiar. Mazzoleni el problema. Más allá que, no, yo estoy haciendo un análisis estructural, sin hablar de cambios específicos, porque hay cosas que tienen que modificarse. Sí creo que es correcto el norte de fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de la salud que plantea Mazzoleni, ya que tocaste su nombre, pero que tiene que dinamizarse más la gestión de medicamentos a nivel hospitalar. Creo que tiene que haber, que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para enfrentar la seguridad. Sí creo que ese es un esfuerzo compartido. Hace poco nosotros presentábamos el proyecto de ley para combatir de manera frontal a los motochorros, que fue aprobado de forma unánime por la Cámara de Diputados y que termina siendo rechazado por
por 3 votos en el Senado y bueno, yo creo que es un síntoma grave de desconexión de la clase política con la calle. Tenemos que salir, tenemos que preguntar cómo está la cosa, tenemos que preguntar a la gente si se siente seguro. Yo, quien más, quien menos, tiene un familiar directo, novio, novia o amigo que fue asaltado por un motochorro, ya sea a punta de pistola, a puñal, y son iniciativas claras en las que tenemos que insistir en un esfuerzo conjunto con el Ejecutivo, y la clase política tiene que salir a caminar, sentir la realidad y hacer correcciones fundamentales. Martín hablaba de la cuestión de la industria de comercio. Yo, sin entrar a puntualizar en la persona en sí o en la ministra, sí tenemos que entender que un pilar de nuestra economía que moviliza más de 5.000 millones de dólares año es el sector privado y las industrias, los comercios que finalmente inyectan o movilizan más dinero que toda la propia inversión pública, y por supuesto es un sector donde tenemos que insistir, Jorge. Tenemos una pausa cortita. El que está haciendo el calentamiento es Dani Centurión para entrar el siguiente bloque. No sé si a lo mejor va a otro. Escuché que dijo que quiere volver a la Municipalidad de Asunción. Yo dije, tener el cargo de ministro asesor, y dijo, quiero volver a la Municipalidad de Asunción. Yo no sé si para darle el voto para que salga Mario, para que sea la intervención de Mario Ferreiro nomás. Quiere poner orden. O ya no se haya más alrededor ahí del presidente. También, pues, vamos a preguntar eso. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a ver los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter y también en Facebook. Recordamos lo que dice: ¿crees que la propuesta de una cumbre de poderes generará resultados positivos? En un 69% la gente dice que no y solo 31% que sí. Vamos a ver Facebook, 63% que no y 37% que sí. Así que no hay muchas expectativas con respecto a la cumbre de poderes que varias veces se hizo y no hay resultados visibles realmente. Para la foto. Para la foto, como dijo el propio diputado Raúl Latorre. Sí, para la foto. Y este ya no es momento de fotografía, este ya no es momento de pose, este es momento de resultado. Como decía, ya estamos en el partido, estamos los 20 minutos del primer tiempo y tenemos que empezar a meter goles. Sobre eso yo le quería consultar, ¿cuál Honor Colorado puede poner o no un plazo al gobierno de Mario Abdo Benítez para que se noten estas acciones y que se concrete esta tarea para mejorar la economía, la reactivación económica? ¿Existe esa posibilidad o no? Yo creo, Claudia, de que no es el movimiento del Honor Colorado el que pone el plazo. La ciudadanía es la que nos pone plazo. Y esto hay que decirlo, nos pone plazo a todos. Y lo que necesitamos de manera urgente, y esto lo digo como paraguayos, es empezar a ver resultados en áreas particularmente sensibles. Hablamos del área económica, hablamos del área de seguridad, hablamos del área de salud. También tenemos que hablar de educación. Yo hasta hoy estoy esperando que el ministro de Educación nos explique de manera clara cuál es la política educativa que se está trazando desde el Ministerio de Educación. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los avances que pretendemos? Más allá de las cuestiones administrativas, que también son válidas. Bueno, ¿quiénes son los planilleros? ¿O cuántos kits se compraron? ¿Qué es lo que buscamos con la educación? ¿Qué estamos transformando? ¿Cómo adecuamos el nivel educativo de nuestros estudiantes del colegio al nivel universitario? ¿Y cómo entramos dentro del marco de la globalización generando individuos que puedan competir en igualdad de condiciones con egresados de colegios de otros países? Esas son las cuestiones fundamentales que nosotros tenemos que resolver. Entonces, la ciudadanía hoy está con el reloj y ya nos apunta a todo, porque en primer lugar, sí, el Ejecutivo, naturalmente, del Ejecutivo se espera que parten este tipo de gestiones, pero al asumir nosotros la posición que habíamos asumido referente al juicio político, también empezamos a ser receptores de las preocupaciones, receptores de la insatisfacción, receptor de la protesta de la ciudadanía por falta de resultados que requiere una corrección urgente. Martín Arévalo, ¿crees que esta unidad la que habla, hoy vi una foto que puso Dani Centurión al lado del presidente de la ANR, de Pedro Aliana, pero enseguida, por ejemplo, viene Eduardo González, apoderado de la ANR, y dice, muy linda la foto, pues no se ven pues los resultados. En esta reunión que van a tener con el presidente de la República,
Le van a pedir las famosas señales, no para responder, o a lo mejor sí, ¿verdad? Para que se dé la unidad a este reclamo que hace Honor Colorado, caso de la banca de Friedman o otras cuestiones. Bueno, lo fundamental, la parte política, que justamente algunos senadores de nuestra bancada ya hablaron con Horacio y con el presidente del partido, justamente por iniciativa del presidente de la República, le comunicaron y se está llevando a cabo ese tipo de conversaciones, que es justamente las elecciones municipales que se avecinan para el año que viene. Hay que tener en cuenta de que el partido tiene 270 municipios a su cargo, de 340 más o menos que hay en todo el país. Mantener eso es un peso grande para el partido. Entonces, hoy se habla incluso de la posibilidad de llevar candidatos únicos en algunos municipios y también tener un candidato único para la Junta de Gobierno. Yo creo que son las conversaciones que se tienen que dar. El tema de la renuncia o no de Friedman, habría que plantearlo a él, ¿verdad? Es una situación medio delicada. No se conversó nunca ¿Quién en la le tiene que bancada. plantear eso a él? El presidente. Claro, Usted es su colega. pero habría que hacer una conversación amplia de ese tipo de cosas, porque ya es una etapa cerrada. Yo creo que en su momento la responsabilidad cayó en Fernando Lugo, que no le hizo jurar. No es ni de Marito ni de nadie, era de Fernando Lugo, que asumió esa posición y está ahí. Hoy está judicializado. Claro, pues lo que dice La Torre y los de Honor Colorado, pues las famosas señales que nosotros hicimos todo para que el gobierno de Marito continúe. Hablamos de el país está primero, la reactivación económica. Ahora vos agregás el tema. Ahora, más allá de todo eso, Sí. yo te digo, yo le habré escuchado varias veces a Horacio diciendo, no me interesa ese cargo. Sí estoy en el lugar de Horacio con lo que tiene Horacio, pero ese cargo es para mí una pesadilla. Claro, pero ahí pues es donde dicen ellos, es cierto, ellos quieren reencauzar nomás el orden constitucional. Ahí Renuncia Horacio y asume un suplente. sobre el punto, una cuestión muy importante. Entonces no es una cuestión entonces darle a Horacio, para que el Darle suplente... a Honor Colorado lo que reclaman ellos, no a Horacio, a Honor. La No, cuestión puntual, porque es interesante lo que está diciendo Martín. Existe una clara infracción al orden jurídico, constitucional y electoral en la República del Paraguay ante la presencia de esos senadores que no fueron electos ni proclamados. Si el movimiento Honor Colorado reivindica ocupar esos espacios y de hecho esa situación daña a la República. ¿Qué pasa si el día de mañana empiezan una serie de actores a recurrir ante la justicia por las decisiones tomadas por la Cámara de Senadores que actuó de manera absolutamente irregular? ¿Qué pasa con las leyes que fueron definidas por un margen muy estrecho por 1 o 2 votos, donde los votos condicionantes que cambiaron la balanza fueron esos senadores? O sea, es una situación institucionalmente de terrible gravedad. Pero hablando un poquitito también lo que estaba diciendo Martín, porque yo decía Jorge, bueno, va a durar, no va a durar esta unidad, va a terminar de salir. Yo soy de los que tienen esperanza en que esta unidad funcione, ¿verdad? Yo creo que tienen que haber determinados gestos, constitucionales, jurídicos y democráticos, como es la cuestión de las bancas del Senado por un lado, pero más allá de eso, también soy un convencido en la posibilidad que señalaba Martín de establecer candidaturas de consenso, porque el Partido Colorado, volteando la página de la gestión del gobierno y entrando en la página de la vía institucional del Partido Colorado, de la que ya estaba hablando Martín, tiene que enfrentar grandes desafíos, tiene que enfrentar el sostenimiento de una gran cantidad de municipios, tiene que enfrentar la recuperación de municipios históricos, o los más importantes como son Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, que lamentablemente por una división del Partido Colorado hoy está en manos de un intendente independiente, más allá del aprecio que le tengo a Miguel Prieto, que entre paréntesis yo le afilié y por un motivo que hasta ahora no me explico, terminó estando fuera del padrón y bueno, tuvo que competir de afuera y estas fueron las consecuencias. Y sí, yo creo, Jorge y Claudia,
que si este camino a la unidad que está empezando y que puede solidificarse o concretarse a partir de determinadas señales mínimas, puede plantear candidaturas de consenso del marco En municipal. Asunción, vos que sos diputado por Asunción, ¿quién es un candidato de consenso en Asunción? Martín Arévalo. Martín es un candidato muy interesante. ¿Otro? Hay otros. Yo sé que escuché la intención de Martín, escuché la intención de Hugo Ramírez, escuché la intención de Oscar Tuma, escuché la intención de Brunetti, el que tiene el dueño de San Carlos, creo que era la universidad. Esos son los nombres cuya intención yo escuché. Yo de ninguna manera descarto la posibilidad de que se pueda consensuar un candidato en Asunción. Dani Centurión me dijo que vos sos candidato también. ¿Cierto? Hay algunos amigos que tienen esa idea, ¿verdad? Famosos, ahí los amigos. Famosos los amigos me piden. Pero Jorge, sí yo creo que hay una candidatura que si logramos consensuar puede ser un pilar fundamental para terminar de solidificar y concretar la unidad partidaria hacia la cual estamos caminando, que es la candidatura de la Junta de Gobierno. Y yo creo que ese sería un triunfo histórico sin precedentes concerniente a la unidad del Partido Colorado que puede repercutir en los diferentes ¿Y quién es el distritos candidato de la para la República. Junta? ¿Cómo? ¿Quién es el candidato de consenso para la Junta? Existen varios, yo sé que existen varios candidatos de Colorado NTT, existen candidatos en Honor Colorado, yo sé la intención de Enrique Riera, yo sé la intención de Juan Darío Monjes. Ahora, esto sí, hay que decirlo, la gestión realizada por el presidente del partido, Pedro Aliana, en el marco de terminar de encontrar los mecanismos o los conductos para la generación de esta unidad es destacable y es irreproducible. Tenemos que decir, el candidato de consenso para la Junta, ¿quién es para ustedes, senador? Se está hablando, yo hablaba esta semana y trajo muchas colas, pero tengo que decirlo que también nosotros tenemos candidatos posibles de consenso, que es el senador Galaverna, puede ser Beto Ovelar o Juan Alfara, que son amigos que realmente tienen la condición de, en el caso de Calé, en Caraí-Iguazú, que puede administrar. Pero quiero resaltar también el trabajo que hizo el presidente del partido, Pedro, en todo este proceso en donde calmó las aguas, quitó pecho por el partido y sobre todo yo creo que puso las cosas en su lugar al no permitir que avance el tema del juicio político. Yo realmente resalto la predisposición del presidente Pedro Aliana como presidente de la Cámara de Diputados y incluso esta semana dije que podría ser también un acuerdo sobre su cabeza, así como también puede ser el senador Galaverna. En Añetete, el candidato Asunción sos vos. No, estamos trabajando, es el más guapo va a ser. El más guapo come las chipas, ya agarró la expresión del A Ullón líder. ya le mataste. A Ullón ya le No, yo no liquidaste. le maté, es una cuestión administrativa. Tiene que renunciar, se dedica a otras cosas, ¿no? Si eso no es matarle políticamente, le tiraste un bombazo. No, pero Pero no se interpreta eso como que es tu eventual adversario entonces- político de Asunción. Entonces yo no puedo cuestionarle más a nadie, porque hubo yo te pregunto, ¿hubo o no hubo falta administrativa cuando van y trata de jurar, o sea, trata de posicionarse el presidente de IPS en ese caso? Sí, hubo, claro. Y que no hubo. le dejaron. ¿Hubo o no un nombramiento de que una persona que, a mi entender, yo creo que con los periodistas cuando hablé también, no podía ser Mami presidente, por más que sea interina, no podía, ¿verdad? Entonces, él es el responsable. Nosotros no podemos estar cargándole al presidente con ese tipo de cosas. Tenemos que liberarle y él es el que tendría que estar sobre eso. Tiene que renunciar, Ullón. Eso fue lo que dije. Senador, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge. Diputado, muchas gracias. No, gracias a vos, Jorge, Claudia, y dos cuestiones fundamentales que mi conciencia me va a atacar si no las pronuncio. Por un lado, dentro del marco político, así como es interesantísima la posibilidad de llegar a la unidad, también la realización de las elecciones de la juventud y de las mujeres, sea que sea este 1 de diciembre o que haya una pequeña postergación,
va a ser fundamental para revitalizar y renovar los liderazgos de nuestro partido. Yo creo que eso hace terriblemente sano. Perfecto. Por Tenemos un que ir a lado. la pausa, no tenemos más tiempo, porque si no le vamos a dejar sin aire a Dani Centurión. Hay muchas cosas para preguntarle. Gracias, diputado. Un privilegio, Jorge, ¿A la vuelta? Claudia, Martín. A la vuelta ya recibimos al asesor político de la Presidencia de la República, Daniel Centurión. Hacemos una pausa. Continuamos en Caro Cruz y vamos a mirar los números de nuestra encuesta habilitada a través de las redes sociales, que dice: ¿crees que la propuesta de una cumbre de poderes generará resultados positivos? En un 67% la gente dice que no, 33% que sí. Esto en Twitter. Vamos a pasar a Facebook, 60% que no y 40% que sí. Daniel Centurión, ministro asesor de la Presidencia de la República. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Claudia, a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. ¿Esta cumbre de poderes se confirmó o es una expresión de deseo de Blas Llano, presidente del Congreso? No, yo entiendo que el presidente del Congreso planteó eso, conversó ya con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, también intercambiaron mensajes con el presidente de la República y existe la voluntad de participar. Todo lo que sea positivo y que sume a fortalecer una gestión integral, porque acá muchas veces uno evalúa la gestión del gobierno central, del Poder Ejecutivo, pero sin embargo es importante la participación en todos los procesos de reformas, de ajustes que se deben dar, estén también la representación del Congreso Nacional y cómo no, el Poder Judicial. Asesor, días atrás se mencionaba que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, está analizando los cambios que son necesarios, esto con miras a la necesidad también de redoblar esfuerzos, de lograr la confianza nuevamente de la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo más podría estar analizando el presidente y cuáles son las figuras, los nombres que se están reviendo para ver si continúan o no? Realmente, si hablamos de cambios, creo que es uno de los gobiernos que en un año ha realizado cambios en instituciones de relevancia en el gobierno, en el poder administrativo. Estamos hablando de 10 instituciones afectadas, instituciones muy importantes, incluidas esas instituciones, miembros de consejo, con perfiles que justamente reclaman la ciudadanía. El presidente de la República es una persona que oye a la gente, que oyó el reclamo de la ciudadanía, del pueblo, y hoy estamos teniendo en cargos muy importantes a gente con un currículum importantísimo, con una trayectoria importante, y además de todos estos cambios que se han dado desde el tan mentado y gastado acta bilateral con la Cancillería Nacional, con la presidencia de la entidad binacional Itaipú, miembros del Consejo, la directora financiera, el director ejecutivo, pasando por la representación diplomática de la embajada en el Brasil con el gobierno brasileño, la Administración Nacional de Electricidad, el Instituto de Previsión Social, la Cenavico, la CEPRELAT, la Secretaría Anticorrupción, en fin. Estamos hablando de muchas instituciones que ya se dieron en un año de gestión y la modalidad que ha cambiado es que el presidente ha declarado ya a todos los integrantes del gabinete de que las instituciones van a tener evaluación permanente. Convengamos que fue el presidente el que dijo que después del 15 se iban a dar los cambios. Ahora entiendo cuando decís los cambios que se dieron después del acta del 24, pues eso fue una cuestión puntual de la crisis del acta, ¿verdad? Acá está la cuestión pendiente de los resultados que vimos en las encuestas, ¿verdad? Después de, al cumplirse un año de gestión y estos índices, estos números, una desaprobación tremenda por parte de la ciudadanía. Y ahí es donde se espera esos cambios. Sí, Jorge, yo quiero referirme a eso porque es importante contextualizar las encuestas. No lo digo yo, no lo dice el gobierno, no lo dice el presidente de la República, sino los propios encuestadores. Lo que se mide es la percepción, es lo que la gente siente, que eso no quiere decir que es la realidad en la operatividad de esas instituciones. Nosotros hemos tenido, como nunca, y le llaman algunos periodistas, la tormenta perfecta en materia económica, natural y política.
Hemos tenido desde el año pasado los problemas naturales de sequía, este año inundaciones. Muchas veces a la gente le cansa, y yo no soy una persona que busca siempre simplemente justificar, sino soy una persona que asume responsabilidades, pero es importante contextualizar. Hablamos de la guerra comercial, Estados Unidos-China, la caída de los commodities, la suba de los precios internacionales del crudo, el problema regional Argentina-Brasil que impactan directamente en la economía local. A partir de ahí, toda esa generación, ese inconveniente en el que se planteaba dentro del proceso de enfrentar esa situación económica, se planteaba que el segundo semestre empecemos a que la ciudadanía pueda sentir de que existen resultados, y allí apareció el problema político que se generó a través del acta bilateral. Entonces tuvimos toda esa tormenta perfecta, y cuando la ciudadanía no tiene plata en el bolsillo, cuando no existe circulante, por supuesto que la sensación y la percepción siempre va a ser negativa hacia el gobierno central, hacia los que tienen que darle el resultado. Hablamos, por ejemplo, de instituciones que hoy mencionaste, Jorge, como el Ministerio de Obras, que es una institución que la ciudadanía dice que tiene que tener cambios en las autoridades, sí. Que el ministro de Obras, el ministro Wynn, tiene que ser cambiado. Sin embargo, nosotros en la evaluación no podemos tomar la sensación. Tenemos que tener objetivos o análisis cuantitativos, análisis precisos de los resultados que está otorgando esa cartera de Estado. Algo hizo BIMS, porque ayer me estaban contando, de 19% de ejecución presupuestaria subió a 49%, me dijeron. Pero es un proceso, Jorge, por eso estamos hablando de una ejecución desde el 15 de agosto del año pasado de aproximadamente $1.000 millones. Atender las intervenciones que ha tenido el país. Estamos hablando de aproximadamente 14.000 kilómetros de caminos vecinales. ¿Qué representan esos 14.000 rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales? No tiene visibilidad para los medios, para la ciudadanía, pero sin embargo está distribuido en los 17 departamentos, en los distritos más pequeños, y eso impacta de manera económica positiva localmente y en forma directa. Estamos hablando de aproximadamente 1.500 nuevos pavimentos a nivel nacional, 2.000 kilómetros de rehabilitación y mantenimiento de pavimentación, 3.000 metros lineales de puentes de hormigón y metal. ¿Qué es eso? Esos puentes vecinales de 30, 40, 50 metros que muchas veces nos ocasiona a los medios, hasta si se quiere burla cuando se plantea como una obra de gobierno, pero sin embargo es fundamental para esa comunidad para que tenga transitabilidad y sus productos inclusive puedan sacar desde su comunidad. A mí me mostraron un elemento objetivo, yo siempre digo, MOPC. Esto es auditable, Jorge, Claudia, esto es demostrable. Convengamos que tenía el MOPC una baja ejecución presupuestaria, hizo algunos cambios BIMS, no sé, en la cuestión de asesoría jurídica, en 2 meses dieron la vuelta. Eso es un elemento objetivo que me parece que vale la pena que muestres y que cuentes. Era un proceso que se dio. Yo creo que el Ministerio de Obras Públicas va a culminar este ejercicio teniendo una ejecución récord de los últimos años. Y estamos hablando, sin embargo, que en la sensación, estamos hablando que en las encuestas es uno de los ministros que se tiene que ir. Entonces la evaluación del presidente no puede ser simplemente por la sensación. Se tienen que cuantificar objetivamente los resultados que se dan en cada institución y esas evaluaciones se están realizando. ¿Sabes cuál es uno, en educación completa? Jorge, uno de los factores, y también yo sé que es remanido y de repente a los medios cansa, pero también tenemos que señalar, nosotros hemos tenido una terrible comunicación gubernamental, una terrible. Ustedes como comunicadores con experiencia en la comunicación no pueden negar de que la comunicación gubernamental ha sido pésima. Alejandro Peralta ayer se tiene que ir entonces.
Es uno de los ministros. El ministro asesor está reconociendo de que fracasaron en la comunicación. ¿Y qué hace Peralta Bierzi todavía como ministro? Esto tenía que saber la ciudadanía y muchas otras carteras. A mí me encanta Cara o Cruz, me siento como en mi casa acá cuando soy invitado, a pesar que muchas veces tenemos que enfrentar palos, pero eso es natural y eso lo debemos hacer. Pero me encantaría que me inviten una vez a la semana, así como traemos el Ministerio de Obras Públicas, vamos a traer Salud Pública y todas las gestiones que se están realizando. Pero la comunicación gubernamental aplazada, y esa es una realidad que tenemos que reconocer. Ahí yo quiero hacer un paréntesis. Yo creo que no se trata solamente de problema de comunicación. Creo que falta también una definición de qué es lo que se tiene que comunicar y a partir de eso saber si hay cosas que comunicar. Ahora entendemos que sí hay, pero también hay otro problema en el equipo de gobierno que son la falta de acuerdos o desavenencias que hay entre los integrantes del propio equipo. Yo creo que no se trata solamente de una falta de gestión en la comunicación, sino de cosas que se tienen que mejorar desde adentro de los actores que forman parte de este gobierno. Sí, es razonable eso, Claudia, Jorge. Imagínense, estábamos ante un hecho histórico el fin de semana anterior, donde se estaba habilitando el cruce fronterizo, el paso fronterizo entre Ayolas y Ituzaingó. Lo que eso va a representar en el futuro con la recuperación económica de la República Argentina, que ojalá se dé porque están atravesando ellos una crisis económica, pero lo que representaba eso para toda la región sur, para el departamento de Misiones, y nosotros estamos hablando de un Twitter entre una autoridad del gobierno central y un senador. Bueno, por supuesto que existen ese tipo de situaciones. Estamos en una comunidad y en una comunidad muchas veces hay ciertas individualidades que tienen deslices, tienen errores. Ojalá nosotros pudiésemos reaccionar antes de que ellos reaccionen emocionalmente. Y cuando hablo de reaccionar es dialogar, establecer un marco de diálogo y entendimiento, pero lastimosamente eso no se puede predecir. Pero se están corrigiendo ese tipo de errores. Hoy existe una mayor comunicación al interior del equipo. El equipo político, porque hablamos de sectores parlamentarios y de repente autoridades administrativas. Acá está esto, José, si podemos poner el tuit de Dani Centurión que pedí para compartir, que hace rato usamos. Ahí está. Vos pusiste, Dani Centurión, solo la unidad y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de sus naciones. Andrés Bello, la unidad de nuestro partido es fundamental y va por buen camino. Paraguay necesita paz, concordia y tolerancia. Todo el mundo te aplaudió. Menos parece, por ejemplo, que es el tenor también de la posición que tienen los de Honor Colorado, dice Eduardo González. Hagan los cambios de ministros. Dejen de dar el sostén político para que sigan en sus bancas del Senado los usurpadores. Restituyan a quienes echaron por ser de Honor Colorado y allí le vamos a creer. O si no, todo es para la foto no más. Lo que decía también recién el diputado Latorre, las señales, esas señales hasta ahora no se ven, ministro. Mira, Jorge, las conversaciones que se está teniendo al interior del partido son fraternas, cordiales. Yo respeto mucho a Eduardo González y es una posición de Eduardo González, pero sin embargo nosotros estamos trabajando primero en algo que va a permitir de que Eduardo, de que Martín, de que Raúl o nosotros mismos podamos llevar a la sede partidaria todos nuestros reclamos y nuestros debates se den como siempre se han dado al interior del partido. Por eso es fundamental la reinstitucionalización partidaria. Eso estuvimos conversando el fin de semana con el presidente Pedro Aliana, una persona dialoguista, una persona constructiva, que yo creo que es uno de los actores fundamentales de que hoy el Partido Colorado esté transitando el camino de la unidad. El presidente de la República también tiene claro ese norte. De hecho, se va a provocar en los próximos días una reunión institucional, porque la Junta de Gobierno, primero debemos reinstitucionalizar y de qué manera, con la integración de todos los movimientos internos fraternos partidarios y con la participación
de todos los actores del Partido Colorado, pero en la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno tiene que ser nuevamente la institución en donde podamos nosotros debatir los grandes temas nacionales, no solamente temas político-partidarios, sino los temas nacionales de interés de la ciudadanía, construir plataformas, proyectos y propuestas, y que de allí, desde la Junta de Gobierno, un partido fortalecido, nosotros podamos hablar también de consensos con otras organizaciones políticas, que eso finalmente va a provocar de que la ciudadanía reciba lo que tiene que recibir en resultados desde gestión de gobierno. A mí me sorprendió cuando el presidente el otro día declara: yo no voy a delegar mis funciones yo tengo la lapicera, dijo, yo decido quién se queda, quién se va. Eso nunca estuvo en discusión. En realidad, estas reuniones que se hicieron en la casa de los líderes políticos, lo que se pedían es justamente las señales. Pues nadie dijo que yo no haya escuchado que desde el cartismo haya dicho: nosotros vamos a poner los ministros que queremos. No existe, Jorge, no existe ningún condicionamiento de parte del Movimiento Honor Colorado, y eso es reconocible porque, ¿por qué no? Ellos podían plantear, y de hecho hay excelentes hombres y mujeres que militan dentro del Movimiento Honor Colorado y dentro de otros movimientos. Finalmente somos todos colorados y queremos de que en los cargos estén los mejores. Pero desde el Movimiento Honor Colorado nunca existió ese condicionamiento y tenés que estar dentro del contexto de las entrevistas, porque muchas veces los medios sacan de contexto. El texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces sacan de contexto y dicen: el presidente de la República dice que él tiene la lapicera, pero sin embargo la pregunta fue: presidente, desde la casa de Horacio Cartes van a salir los decretos para designación de ministros del gobierno central. Entonces, por supuesto, dice él: no, el presidente de la República es el que va a ir tomando esas decisiones. Entonces, por eso es importante contextualizar, pero es parte del juego de los medios también y hay que aceptarlos. Claudio, los periodistas son los culpables. No son culpables. Ustedes fortalecen la democracia y eso es lindo porque provocan también la posibilidad de que se den estos debates y se desentrañen. Todos los debates tienen que tener ese tipo de condimentos para que finalmente podamos ampliar el debate y desentrañar lo que uno plantea. Para entender, ¿verdad? Y reiterar también, se van a dar unos cambios. Entiendo ahora que obras no. Ya dijo que están analizando, pero Claudia, ¿cuáles? Yo quiero saber con los cuáles. Quiero saber ¿Cuántos cuáles. cambios más, No, verdad? Yo estoy seguro que 10 cargos. Yo Diez instituciones. Yo estoy seguro, Dani Centurión Pero van a haber cambios. va a proponer sacarle a Ale Peralta ayer. Y él mismo coincide que la comunicación fue un fracaso. Está todavía él, parece, con sus 130 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, Agenda Digital. Nadie se acuerda. Este es el primer ministro de Comunicación que no habla. O en realidad no quiere hablar o no sabe, no sé. Pero necesitamos, como señalabas vos, que se habla mucho de un golpe de timón. Necesitamos en la comunicación gubernamental un golpe de timón. Yo considero, reitero, de que van a seguir realizándose las evaluaciones. Eso ha dicho el presidente de la República. Las evaluaciones van a ser permanentes. Los resultados van a ser verificables de manera directa por el equipo de trabajo. Se revisan mayormente algunas carteras, como Hacienda, Educación. Eso es lo que quiero saber. Sí, todas las carteras están siendo revisadas. Que preocupan más? Todas las carteras están siendo revisadas. Es otra institución, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Uno habla y el equipo económico liderado por el ministro de Hacienda y acompañado por exministros de Hacienda, por profesionales en materia de economía, de administración, de finanzas públicas participan. Y hoy leía un artículo de César Barreto, que para mí es un profesional reconocido en la materia, y desarrollaba la misma tesis que desarrolla Benigno López. El ministro de Hacienda es una persona trabajadora, una persona que trabaja 20 horas al día. Él está haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo, tuvo todo en contra, pero sin embargo estás haciendo también un gran trabajo. Y de repente, si Caro Cruz nos dedica un día a la semana, vamos a venir también a hablar del Ministerio de Hacienda. Pero un día nos mandamos el programa. ¿A quién le escucha el presidente, ministro? ¿A quién le escucha el presidente de la República? Todos, porque todos coinciden, incluso dentro de Colorado Ñeteté,
en los cambios que se tienen que dar, en el golpe de timón que todo el mundo está guardando. Sin embargo, lo acabas de decir, se toma su tiempo, se hace revisión permanente, pero convengamos que tuvo que partir la iniciativa de Blas Llano, el presidente del Congreso, de la Cumbre de Poderes. ¿Qué es lo que se reclama también? Que el presidente asuma el liderazgo, convoque, estamos en crisis política, superamos crisis económica. Estos son los 5 puntos que finalmente lo planteó Blas Llano. Lo planteó: inseguridad, desempleo, renegociación de las binacionales, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa iniciativa no la asume, no la da el presidente para sentirnos los paraguayos de que tenemos un líder y que tiene una hoja de ruta y que vamos para adelante? Porque esa coincidencia del país está primero, dicen los de Honor Colorado, pero no se ve eso en la práctica. Yo respeto mucho la Cumbre de Poderes, pero el golpe de timón ha dado el presidente de la República al interior de la administración central. Allí es donde nosotros vamos a provocar los resultados que necesita la gente. Me parece muy bien que esté el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, el Congreso Nacional y el Ejecutivo, y se desarrolle una agenda común que de hecho se viene desarrollando de manera aislada con cada poder, y hoy lo que plantea el presidente del Congreso de manera integral. Pero todos los puntos que señalás y lo que la ciudadanía reclama, lo ha hecho el presidente de la República al interior del gobierno central, porque es ahí donde se deben dar ese golpe de timón que tanto se reclama, y se está trabajando en eso yo les puedo garantizar. Existe la evaluación en forma directa y permanente de las instituciones y tienen claro el mandato del presidente de la República, y eso va para las distintas instituciones del gobierno central, de que gestión, transparencia y honestidad. Esas son las varas que se van a medir permanentemente, ya no como hablábamos, porque es natural al inicio de una administración y todo lo que representa la carga de la burocracia pública, evaluar eso en un año. Ahora no, evaluación permanente sobre estos 3 ejes. Y por eso nosotros hablamos de que la gestión, a partir de ahora, se va a evaluar permanentemente. ¿Qué dice tu encuesta, Claudia? Vamos a mirar qué dice la gente a través de la encuesta. ¿Crees que la propuesta de una cumbre de poderes generará resultados positivos? 67% que no, 33% que sí. Vamos a ver Facebook. 66% que no y 34% que sí. Bueno, Santino. ahí está. No hay, Santino, mi despedida. Adelante. No, yo te iba a preguntar, no me olvidé yo. ¿A quién le querés enviar saludos? 2 temas. Le quiero enviar un fuerte abrazo a mi querido hijo Santino Valentín, que me está viendo, y disculpe de la audiencia. por favor. Disculpen. Hay que cumplir. Yo quiero cumplir también algo, ¿puedo? Sí, adelante. Saludo a mi querida hermana Raquel, que está de cumpleaños. Muchas felicidades Está de cumpleaños, sí. a tu hermana. Bueno, nos vamos. Gracias, Dani. No, a las órdenes siempre, y dejo este Eso informe es del clave. Ministerio de Obras Yo digo, Públicas. yo no me pude haber enterado en una actividad social este repunte de DIMS. A mí me contaron por casualidad una actividad social. Tenía 19%, ahora subió a 49%. Entonces hay una explicación, hay un elemento objetivo. Vamos ¿Qué no a estar fracasa? Es la todos los comunicación. domingos en Carao Cruz dando Bueno, esas explicaciones. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Ya viene el señor Salvador Icar, toda la información deportiva. Buenas noches.